Esta noche en Al Sur de la Frontera hablaremos sobre las alarmantes cifras de los niños buscando llegar a los Estados Unidos. También conoceremos historias de inmigrantes y su travesía para llegar a la nación del norte. Y no solo son centroamericanos quienes buscan llegar a Estados Unidos, haitianos y africanos también emprenden este peligroso viaje. Y en Nicaragua, mientras se agrava la crisis política, un precandidato presidencial busca el exilio. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera, un programa dedicado a abordar la inmigración ilegal y sus aristas, temas políticos y también el drama humano que deja precisamente la búsqueda de estos cientos de miles de personas que tratan de llegar a los Estados Unidos. Vamos a comenzar conociendo cuáles son los programas que se implementan en El Salvador para que las personas retornadas se integren a la vida productiva del país. Y es que a su regreso a los lugares de origen, muchos por diversos motivos encuentran o no encuentran un trabajo digno para sobrevivir. Jaime es un salvadoreño que residió en Estados Unidos por un poco más de 6 años, pero se vio forzado a retornar a El Salvador. Al igual que muchos otros compatriotas retornados, Jaime dice que la transición no fue fácil. Tuvo que enfrentar retos, principalmente en lo laboral y lo social. Es difícil porque pues uno viene desubicado, ¿verdad? Por el tiempo que yo me fui, regresé y pues todo era un poco diferente, no conocía contactos de trabajo. Para enfrentar las dificultades de la readaptación laboral y social, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional y la Fundación Suiza para la Cooperación Técnica lanzaron el programa Génesis, el cual consiste en un programa de formación técnica profesional, con el fin de facilitar la reinserción laboral y social de salvadoreños retornados como Jaime. Un proyecto denominado Nuevas Oportunidades, ahora Génesis, de Nuevas Oportunidades, justamente para crear un modelo de reintegración productiva de personas migrantes retornadas. Este modelo parte y la premisa es evaluar las competencias de las personas que vienen de Estados Unidos y certificarlas. Bueno, este programa va a durar 4 años y esperamos poder certificar a más de 1,000 compatriotas salvadoreños. Las instituciones invitaron a que salvadoreños que emigraron y fueron retornados por cualquier motivo se acerquen y puedan participar del programa de Nuevas Oportunidades para que poco a poco se integren a la vida laboral del país, informó Rommel Hernández. Y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia advierte constantemente sobre los graves peligros que corren los millares de niños migrantes no acompañados retornados de Estados Unidos a México, El Salvador, Guatemala y Honduras. UNICEF ha señalado que la capacidad de los sistemas de protección de los niños en Centroamérica y México se ha debilitado en el contexto de la pandemia. Hablemos en cifras. Según la Oficina de Aduanas y el Control Fronterizo, en los últimos 8 meses se entregaron 30,371 niños, niñas y adolescentes guatemaltecos, un récord, ya que rebasa la cifra de 30,329 que fueron aprendidos en 2019. El número de menores no acompañados guatemaltecos representa el 38% del total de infantes que se entregaron de todas las nacionalidades. Este fue seguido por los hondureños con 21,074, mexicanos 17,557, salvadoreños 7,548 y de otras nacionalidades 3,403. Y ante la ola de menores migrantes que están llegando a la frontera sur de Estados Unidos, una de las causas que resalta en Guatemala es la falta de acceso a los alimentos, la desnutrición y las condiciones de pobreza a las que se enfrentan los niños y sus familias. Es que hay una fuerte relación entre las familias que tienen problemas de inseguridad alimentaria, de acceso a alimentos y la migración. Así, el representante de UNICEF en Guatemala expone que el repunte de menores migrantes no acompañados podría ser producto de la falta de acceso a alimentos que trae por consecuencia altos niveles de desnutrición. Según los últimos datos, el 47% de los niños guatemaltecos padece desnutrición crónica, una situación que se agravó con la paralización de labores a raíz de la pandemia. Es que ha habido un aumento fuerte de la inseguridad alimentaria de las familias. Además de las graves secuelas de los huracanes ETA e Iota en comunidades de donde ha migrado una significativa cantidad de menores. Muchos de los niños deportados de los últimos meses que provienen de estas localidades. Eso nos dice claramente que la situación de crisis económica, de falta de alimentación,
ha sido uno de los principales factores que han impulsado a estos niños desesperadamente a migrar. Para el analista Fernando Castro, la migración se ve como una opción para no morir de hambre. Uno de los factores que estaba promoviendo lo que es la migración de menores y de familias es la falta de condiciones y sobre todo lo que es la hambruna. Guatemala ocupa el primer lugar en desnutrición en América Latina, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y las autoridades hondureñas anunciaron un nuevo rescate de migrantes quienes buscaban llegar a Estados Unidos. Un total de 110 migrantes centroamericanos, entre los cuales había 49 hondureños, fueron rescatados recientemente por agentes de la Policía Estatal de Tamaulipas al norte de México, cerca de la frontera de Estados Unidos. En un comunicado, la portavocía de la Seguridad de Tamaulipas refirió que el rescate de los migrantes ocurrió en el municipio Díaz Ordaz, región fronteriza chica del estado. En el grupo de 110 migrantes, además, había 56 menores de edad, según el reporte de las autoridades migratorias mexicanas. Además, el informe explicó que durante uno de los recorridos de vigilancia, los agentes hallaron a 49 hondureños, 45 guatemaltecos, 10 salvadoreños, 5 nicaragüenses y a un mexicano entre el grupo de migrantes que intentó escapar. El grupo de migrantes además fue puesto bajo custodia en el Instituto Nacional de Migración INM. De acuerdo con datos de la Policía Fronteriza de Estados Unidos, se estima que diariamente pasan hacia Texas unos 3,000 migrantes al día, de los cuales la tercera parte terminan capturados. Ahora saludamos al periodista Carlos Andrino, quien más temprano habló con el responsable de la Casa del Migrante en Guatemala y nos cuenta lo que pasa con los inmigrantes que no llegan a México. Adelante, buenas noches. Año con año, miles de centroamericanos buscan llegar a los Estados Unidos como parte del llamado sueño americano, en busca de mejores oportunidades, tomando en cuenta las condiciones de vida en sus países de origen en la región centroamericana. Pero ¿qué pasa con muchos de ellos que no logran este objetivo de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos? Son deportados algunos, otros intentan retornar nuevamente a Estados Unidos o bien se quedan trabajando en otro país. Estamos con Mauro Berceletti de la Casa del Migrante, que nos da detalles en cuanto, primero, a las actividades que realiza la Casa del Migrante en Guatemala y asimismo la cantidad de migrantes que buscan también esta casa para poder pasar unos días. Bueno, la Casa del Migrante en este año 2021 ya hemos atendido más de 2.400 migrantes con la ayuda humanitaria integral que han recibido desde la protección legal y también atención psicosocial. Sabemos que el fenómeno migratorio se está ampliando cada vez más en este contexto que estamos viviendo de pandemia, porque muchas de las personas salen de nuestros países, intentan alcanzar el sueño americano. Sin embargo, muchos de ellos se quedan varados en el camino porque no logran llegar por diversas situaciones que pueden suceder a lo largo de la ruta migratoria. Y esto es una situación muy compleja porque muchos terminan sus recursos económicos, otros ya se enferman, otros tienen hipotermia, en fin, una serie de dificultades que enfrentan los migrantes en la ruta migratoria, y esto muchas veces hace con que ellos no lleguen a su destino final. Por otro lado, también tenemos los controles fronterizos. Cada vez más existe detención de personas por parte de las autoridades, tanto de México como de Estados Unidos, y luego esas personas son deportadas a su país de origen. Y eso también es otro problema porque no hace el debido proceso. Y también Naciones Unidas llamó la atención a los gobiernos que las deportaciones en caliente no deben darse en este contexto de pandemia porque se está vulnerando los derechos humanos de las personas migrantes. Información importante, objetivos truncados para miles de centroamericanos que tienen como objetivo llegar a Estados Unidos, sin embargo no lo consiguen. Ante ello, muchos lamentablemente pierden la vida, otros son inclusive explotados en otros países donde pues permanecen en su intento nuevamente de volver a cruzar la frontera a los Estados Unidos. Es momento de ir a nuestra primera pausa comercial. Quédese con Canal 12. Ya volvemos. En RSM tenemos el evento más importante a nivel mundial, Juegos Olímpicos Tokio 2020. De lunes a viernes en Canal 12, de 5 a 6 de la mañana. Por Canal 11, de 6 a 10 de la mañana.
Canal 12, de 11:30 de la mañana a 1 de la tarde. Canal 11, de 3 a 5 de la tarde. Canal 12, de 6 de la tarde a 7:30 de la noche. De 9 de la noche a 12 a.m. En el fin de semana, en Canal 12, sábados de 6 a 10 de la mañana. De 3 a 5 de la tarde y de 8 a 10 de la noche. Domingos en Canal 12, de 5 a 10 de la mañana, de 3 a 5 de la tarde y de 8 a 10 de la noche. Juegos Olímpicos Tokio 2020. El 12 va con vos. Ira, indignación, repudio y sorpresa. Esas fueron algunas de las emociones que vivió Centroamérica en dos de las peores masacres de inmigrantes indocumentados en suelo mexicano. En San Fernando, Tamaulipas, se encontraron 72 personas fallecidas, 58 hombres y 14 mujeres, que de acuerdo a información preliminar por confirmar, pudieran ser migrantes indocumentados de diversas nacionalidades, entre las que se encuentran El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil. Así se enteró la región de una de las peores matanzas contra centroamericanos en su camino a los Estados Unidos. 72 asesinados, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, brasileños y ecuatorianos. Los responsables, el extinto cartel de los Zetas. Hubo 2 sobrevivientes, un hondureño y un ecuatoriano. El último, herido, dio aviso a las autoridades. En el puesto de control carretero, ubicado en inmediaciones del poblado de San Fernando, Tamaulipas, personal naval recibió solicitud de atención médica por parte de una persona del sexo masculino, ya que presentaba una herida por arma de fuego. Esta persona informó sobre la ejecución de aproximadamente 70 personas por parte del grupo delictivo de los Zetas. Según se informó, fueron llevados al municipio de San Fernando y ahí los obligaron a dar información de sus familias en Estados Unidos y dinero a cambio de su libertad. Al no obtenerlos, los golpearon. Un día después, fueron atados de pies y manos y acribillados. Varios fueron capturados y condenados, y así reaccionó el gobierno de México ante la presión. Constituyen una verdadera amenaza para nuestra sociedad y de que esa amenaza requiere que le hagamos frente de manera decidida, unida y sin titubeo. Otra de las masacres contra inmigrantes indocumentados ocurrió siempre en el estado mexicano de Tamaulipas, pero en el municipio de Camargo. En estos eventos fueron asesinados 19 personas. Profundamente consternados, indignados por esos hechos de violencia que se cometen contra de los migrantes a este derecho de migrar. La zona de esta matanza es escenario del tráfico de drogas y se confirmó que la policía estaba involucrada en este crimen. Las autoridades deberían de siempre brindar seguridad, sin embargo, muchas de ellas están en contubernio con esas estructuras criminales y ocurren esos delitos de lesa humanidad, de masacre de migrantes. Estos hechos violentos contra indocumentados, sumados a la trata de personas, secuestros y extorsión, suponen más peligros a la ya complicada travesía rumbo a Estados Unidos.
Ahora saludamos al periodista Ernesto Cornejo, nuestro corresponsal desde Los Ángeles. Buenas noches, Ernesto. Cuéntanos, ¿qué temas tratarás esta noche? Así es, Roxana, un gusto saludarte y saludar nuevamente a la audiencia. Como ya lo mencionabas, nos encontramos acá en Los Ángeles, California. Y es que muchas historias se cuentan de latinos que han salido de sus países, todo con el objetivo de tratar de sacar adelante a sus familias. Conocimos recientemente a un guatemalteco y a un mexicano, quienes tienen más de 30 años de radicar acá en el condado, y nos abrieron un poco su corazón para conocer detalles, cómo fue su travesía para poder llegar hasta los Estados Unidos. Veamos más detalles en la siguiente nota que les he preparado. La Placita Olvera es la parte del casco histórico de Los Ángeles, California. Marca un lugar importante para la comunidad hispana en el lugar, que por tradición ofrece cultura e historia. Ahí encontramos a Armando Ruiz, de origen guatemalteco, y quien hace 40 años dejó su tierra natal para emprender el sueño americano y así lograr sacar adelante a su familia. A pesar de los años, aún recuerda los momentos que vivió a lo largo del viaje, en la que incluso llegó a pensar que perdería la vida, pues por momento el camino se tornó muy difícil. Cuando llegamos a un lugar que se llama ahí Guaymas, abordamos un gran transbordo, con esos transbordos grandotes. Ahí venía yo contento y traíamos el bus completo ahí de personas hasta que llegamos a Tijuana. En Tijuana dormimos una noche y en la mañana a las 5 de la mañana nos fueron a despertar. Bueno, nos dijeron, vamos a caminar un poquito. No miento, no fue a las 5 de la mañana, a las 5 de la tarde. Dijo el coyote, vamos a caminar un poquito, dijo. ¿Qué poquito? Toda la noche. Y mire, yo ya me había perdido. Solo por la gracia de Dios que no, porque era oscuro. Todo por tirar el agua, ya no aguantaba. Entonces, y estábamos en la pura montaña. José Calvario, de origen mexicano y quien tiene más de 30 años de vivir en el condado de Los Ángeles, reitera que hoy por hoy no es seguro viajar de manera ilegal, pues las políticas migratorias han cambiado. Lo más lamentable es ver los escenarios donde personas están viajando con menores de edad, todo con el fin de garantizar su paso a este país. Pero pues porque es peligroso pues venirse, cruzar la frontera, y más los centroamericanos que vienen desde allá. Y más peor las personas, yo no entiendo si es verdad o es mentira. ¿Cómo que cree que mi hijo se me va a escapar de mi casa y que se va a cruzar la frontera aquí en Estados Unidos? Como muchas personas, había hace meses, no recuerdo el país de dónde era, parece que era de Perú, o no recuerdo, venían de allá, ¿verdad? No sé quién fue la que los cruzó en la frontera aquí en Tijuana. Bien que se vio en la cámara en la noche cuando los dejaron caer del muro ese. Ambos coinciden que la vida en los Estados Unidos no ha sido nada fácil, pues han tenido que desempeñarse en varias áreas, con tal de salir adelante. De lo que encuentre, lo que le guste también, yo pienso que el que le gusta trabajar, tendrá algo en mente de que va buscando lo que le guste. Si le gusta trabajar en un restaurante, va a buscar de restaurante. Si le gusta de construcción, donde ganan un poco mejor, va a buscar de construcción. Cuesta años poderse irse superando, irse teniendo sus cosas y todo. No cuesta, pero sí, teniendo trabajo, sí hace unas sus cositas. Porque mire, no es por nada, pero ese es mi carro, yo lo agarré nuevecito. Cuando vine aquí a los 5 años agarré ese carro nuevecito, ahí lo tengo todavía. Las autoridades de los Estados Unidos han reiterado que están trabajando actualmente en políticas migratorias para tratar de frenar el flujo de las personas en la frontera sur. Informó desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. El tema de la migración sigue siendo uno de los puntos claves que sigue abordando el gobierno del presidente John Biden. Otra de las problemáticas que han tenido que enfrentar es que muchos centroamericanos han tomado la opción de viajar en caravanas hasta este lugar. Logramos también conocer parte de la historia de una de estas personas que llegó justamente hasta este lugar.
Son migrantes centroamericanos que, empujados por la pobreza y violencia de sus países de orígenes, han conformado desde hace algunos años caravanas con rumbo a los Estados Unidos. El objetivo en común es ingresar al país norteamericano en búsqueda de mejores condiciones de vida. El drama humano que les toca enfrentar día y noche durante el recorrido es muy difícil, incluso hasta se arriesgan a perder la vida, tal como lo expresó Víctor Alvarado, de origen salvadoreño, pues aún mantiene latente los recuerdos de lo que le tocó enfrentar antes de llegar a su destino. El trayecto me costó llegar acá a los Estados Unidos prácticamente 2 meses. 2 meses y 2 meses que fueron una travesía muy difícil, muy arriesgada, muy peligrosa. Estamos hablando también de un camino en el cual a veces se comía, a veces no. Fue algo muy difícil en el aspecto de que pues, la inseguridad en México sí está más complicada que en otros países. Y nosotros en México también sufrimos robos por parte de la policía de México. Ellos mismos nos despojaron de todas nuestras pertenencias, la policía mexicana. Fomentar la gestión humana y ordenada de la migración y el respeto efectivo de los derechos humanos es parte de los objetivos que tienen las diferentes organizaciones que velan por este sector en los países que conforman el Triángulo del Norte. Para ellos, lo más preocupante es ver escenarios donde están ocupando a los niños como escudo para garantizar su paso en la frontera hacia los Estados Unidos. Es un riesgo constante que viven estas personas, ¿no? Entonces, claro que es complejo. Claro que, por ejemplo, que un padre creo que lo piensa, muchos dicen, bueno, no pongan en riesgo a sus hijos, ¿no? A la vida de sus hijos. No les ponga a los coyotes, a los tratantes de personas, a esas bandas criminales que existen, ¿no? De acuerdo a un informe presentado por la Organización Internacional para las Migraciones, cada año migran unas 50,000 personas, provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras. Informó para el sur de la frontera Ernesto Cornejo. Los Ángeles ha sido caracterizado por ser la cuna de la cinematografía como también del entretenimiento, pero también hay otra cara que muy poco se conoce. Veamos la realidad que esconde el Parque MacArthur. MacArthur's Park se ubica en el centro de Los Ángeles. Por años se ha caracterizado por ser una de las zonas más visitadas, pero la realidad de este lugar ha cambiado. Pues se ha convertido en el refugio de muchas personas que por diversas razones ya no han podido sostenerse económicamente. Pero hay quienes también el exceso de las drogas los ha llevado hasta este lugar. Conscientes de esta realidad, miembros de diferentes organizaciones e incluso la misma población se encarga de brindarles un poco de alimento y abrigo. Hemos tenido experiencias de que la gente está muy sola y este lugar ha llenado de alegría sus vidas. Han encontrado una nueva familia con nosotros. No juzgamos ni vemos de dónde viene, si tienen dinero o no tienen dinero, si tienen casa o no. La idea es que ellos puedan encontrar una esperanza, porque ellos necesitan y se les ve la necesidad de una nueva familia. La verdad, yo me siento contento cuando la primera vez que trajimos algo, pararon y el siguiente día yo vi que tienen la ropa puesta que trajimos, o eso para mí me llena de alegría, pues me siento contento por eso. De acuerdo a estimaciones, más de 55,000 personas viven sin techo en la segunda ciudad más poblada de los Estados Unidos, por detrás de Nueva York. Roxana y amigos televidentes de Al Sur de la Frontera, es parte de la información que le hemos logrado recopilar y que se las presentamos a través de las pantallas de Canal 12. Con esto retorno la señal hasta los estudios principales. Pasen buenas noches. Muchas gracias, Ernesto, por toda esta información que has logrado recopilar. Nos vemos la próxima semana. Saludos hasta Los Ángeles. Muchas gracias. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos.
Yo considero mi profesión un privilegio. Hablar en público es importante, evidentemente, no solo para quienes trabajamos en medios de comunicación, quienes hacemos de esa habilidad una herramienta para transmitir mensajes claros, directos, concisos y precisos. Desde niña soñaba con ser conductora de noticias y sin duda se convirtió en mi carrera. Cuando la gente te llama o te escribe para felicitarte porque lo que dijiste en la tele impactó en sus vidas, es uno de los mejores regalos de nuestra labor. Si eres un emprendedor y quieres hablarle a tu audiencia en redes, en tu blog o en tu canal de YouTube, o si tienes el sueño de ser un comunicador institucional, un vocero o un presentador de noticias, este diplomado es para ti. ¿Qué necesitas? Actitud, deseo de aprender y moverte ya para alcanzar tus sueños. Proyectar la voz, entender que todo comunica, nuestra vestimenta, el maquillaje, la postura, el uso de los elementos técnicos, micrófonos, iluminación, todo lo que nos permita alcanzar nuestros objetivos de comunicación. Aquí la pregunta es, ¿qué tan lejos querés llegar? El 12 va con vos. Frederick Carlton Lewis nació el 1 de julio de 1961, más conocido como Carl Lewis. Es un atleta estadounidense especialista en pruebas de velocidad y salto de longitud que ganó 10 medallas olímpicas durante su carrera, entre 1984 y 1996, además de 8 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce en los campeonatos del mundo del atletismo. El llamado Hijo del Viento en Los Ángeles 1984 ganó 4 medallas de oro en las categorías de 100 y 200 metros, salto de longitud y en relevos 4 por 100 metros. Su segunda participación olímpica tuvo en Seúl en 1988. Lewis ganó 2 medallas de oro en 100 metros y en salto de longitud y 1 de plata en 200 metros en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Se colgó 2 nuevos oros olímpicos en salto de longitud y relevos 4 por 100. Cerró su espectacular trayectoria olímpica en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, en los que, con 35 años y contra todo pronóstico, consiguió en salto de longitud su 9º oro. Pudo haber ganado más medallas de oro, pero no fue así porque su país, Estados Unidos, decidió no participar en los Juegos Olímpicos de Moscú 1982. Momento en que Lewis estaba en su mejor etapa física. La duda siempre existirá, ¿cuántas medallas pudo haber ganado Carl Lewis? Canal 12, el canal oficial de los 32º Juegos Olímpicos 2020. Gracias por continuar en sintonía de Al Sur de la Frontera. Al igual que El Salvador, Nicaragua vivió un éxodo masivo de personas rumbo a los Estados Unidos a partir de la década de los 80s. Voy directamente a Estados Unidos, ¿no? En medio de enfrentamientos entre la Guardia Nacional y sandinistas, familias completas huían de Nicaragua. Luis Carrión, uno de los 9 comandantes que regresó triunfante al país con la revolución en 1979, escribe los planes que se había trazado el nuevo sistema. Esa juventud que luchó contra el régimen somocista, estábamos llenos de ideales, de compromiso con Nicaragua. Queríamos construir una patria mejor, una sociedad más justa e igualitaria. Cuando nosotros llegamos al poder, avanzamos en ese sentido. Sin embargo, durante la década de los 80 se reanudó el conflicto armado. Se cometieron errores y se facilitó de alguna forma la intervención de los Estados Unidos y el desarrollo de una guerra que tuvo ese apoyo extranjero.
La juventud en esos años sufrió muchísimo. Hubo efectos devastadores en la economía por el bloqueo que impuso Estados Unidos. El racionamiento de la comida es un recuerdo amargo para la población y también la temida ley del servicio militar patriótico. Esa década representó un éxodo histórico de nicaragüenses que abandonaron el país. Costa Rica y Estados Unidos fueron sus principales destinos. Así lo revela el estudio titulado 50 años de migraciones internas y externas de Nicaragua, disponible en el sitio web de la Universidad Centroamericana. El sociólogo José Luis Rocha tiene una explicación del fenómeno de la migración en esa época. Esos nicaragüenses fueron, por decirlo así, un poco pioneros, porque sí existía ya antes de los 80 una migración regional, pero era fundamentalmente estacional, no era una población que permanecía en el exterior. Oscar Navarrete tenía tan solo 17 años cuando agarró fusiles y una cámara. Llegó a integrarse a la unidad de medios audiovisuales del ejército sandinista. Navarrete vio morir a muchos de sus amigos durante el conflicto armado. Vi todo lo que es el proceso, ¿no?, de la guerra, ¿no? Te toca vivirlo como ser humano y recuerdo que una de las cosas primero que te pasa es que te toca vivir el proceso de deshumanización, donde llega un momento de que ya todo te parece tan normal. Otros lograron huir del país. Los que tenían más posibilidades económicas lograban salir del país, ahí por puntos ciegos, con artimañas, con un poco de cosas. Porque si yo como simple mortal, cualquier joven de la época, lo primero que le negaban la salida, no te dejaban salir. Entonces yo creo que la gente más pudiente fue la que, de familias más pudientes, fueron los que lograron salir. También lograron salir campesinos, unos se sumaron con la contra, otros lograron, como conocían bien esas veredas, se fueron por puntos ciegos. Uno de los jóvenes que en la época de los 80 logró evadir al servicio militar fue Luciano García. Para poder salir fuera del país tenías que pedirle permiso al ejército, porque los que estábamos inscritos, la ley fue en el 83, si más no me equivoco, y se aplicó a partir de octubre del 83, o sea, la inscripción, lo cual me tuve que inscribir, y luego en enero del 84 tuvimos que pedir un permiso al ejército para que nos dieran una autorización para poder ir a migración y que migración nos diera una autorización para poder salir del país. El éxodo de los nicaragüenses, jóvenes en su mayoría, tuvo también una repercusión en la economía, y quienes ganaron fueron los países receptores, explicó el economista Luis Murillo. En primer lugar, representó una pérdida de un capital humano valioso que pudo haber contribuido a una tasa de crecimiento mayor de la economía nicaragüense. Hay un estudio de Flaxo que plantea de que más o menos el 25% del Producto Interno Bruto de Costa Rica es producido por nicaragüenses migrantes. Y Costa Rica tiene un Producto Interno Bruto de más de 28.000 millones de dólares. Indicadores económicos y sociales de Nicaragua reflejan que en la década de los 80 el índice de pobreza en los hogares representaba el 62%. El poder adquisitivo de los nicaragüenses mermaba cada vez más en esa década, y también es inolvidable para la población el decreto número 306, Ley de Conversión Monetaria, la cual establecía que cada 1.000 córdobas equivalían a un córdoba. La deuda externa sobrepasó los 12.000 millones de dólares. Después de la salida masiva de nicaragüenses del país, los números continuaron en aumento en la década de los 90. Con la derrota del Frente Sandinista en las elecciones de 1990, muchos nicaragüenses que estaban en el exilio decidieron retornar al país. En cambio, otros prefirieron quedarse en distintos países. Este es un reporte de Willy Narváez. Y desde que se inició la crisis en la frontera sur de Estados Unidos en 2018, Costa Rica ha enfrentado un aumento de la migración. Un creciente número de migrantes llegan a Costa Rica. La vicepresidenta Epsi Campbell señala que no solamente provienen del Triángulo Norte, sino también de países del sur, y muchos parecen interesados en quedarse. Sí sentimos que empezaron a aumentar la migración de personas salvadoreñas y hondureñas a Costa Rica, grupos migratorios que no eran importantes. Digamos que en el año 2018 la cantidad de personas salvadoreñas que estaban pidiendo refugio en el país había sido 10 veces mayor que en los años anteriores, y eso en el momento en que empezaron a cerrarse
claramente las fronteras. Ante las mayores dificultades para ingresar a Estados Unidos, ella destaca la mayor presencia de población migrante, aunque las cifras no están actualizadas a la espera del censo en Costa Rica. Tenemos casi 500,000 de personas nicaragüenses en condiciones regulares trabajando en Costa Rica, una proporción altísima de personas venezolanas y de otras nacionalidades que buscan oportunidades en el país. Asimismo, la funcionaria señaló que la migración no debe mirarse en la región como un problema de los países emisores, sino de los países receptores, pues destacó que se requieren nuevos pactos fiscales, sociales y económicos que permitan atender a estas personas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Cada vez es más común el paso de migrantes haitianos por Guatemala en busca de llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría transita de forma irregular y son expulsados del país. Hemos observado un incremento de personas de nacionalidad haitiana quienes ingresan a territorio guatemalteco incumpliendo el reglamento migratorio. Aunque no hay cifras exactas. Lamentablemente estas personas están ingresando a nuestro territorio en puntos ciegos, por ende ha sido complicado determinar un número preciso. La mayoría de haitianos son localizados en operativos de la Policía Nacional Civil cerca de la frontera con Honduras, pero al no tener una visa son expulsados. En este caso, el país de procedencia era Honduras, que fue el país por el cual ellos ingresan a nuestro territorio. Deben de presentar la visa que corresponde, una visa categoría C, misma que necesita un garante en el país. El analista Jair Dabroy explica que Guatemala, por su ubicación geográfica, se convierte en receptor de migrantes de muchas nacionalidades que buscan llegar a Estados Unidos, como los haitianos, e incluso apunta que empieza a hablarse nuevamente de ser una opción de tercer país seguro. Se vuelve a hablar que Guatemala podría ser una opción para recibir a personas que estén solicitando asilo en los Estados Unidos. Y acá, otra vez la población caribeña y sobre todo la haitiana. Pero asegura que podrían implementarse políticas más humanas. Acciones que trasciendan únicamente la labor de expulsión. Tomando en cuenta que la migración de haitianos podría aumentar debido al reciente asesinato de su presidente. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Honduras también es territorio de paso para haitianos y africanos, quienes también buscan llegar a los Estados Unidos. Veamos. Ubicado en la zona céntrica de la capital de Honduras, existe un punto de buses cerca del barrio conocido como Mama Chepa, que se ha convertido con el paso de los años en un punto especial de reunión para migrantes que provienen de diferentes partes de Latinoamérica y África. Hondureños, haitianos, cubanos e incluso malienses llevan a sus espaldas mochilas llenas de esperanzas y además de todo lo necesario para sobrevivir la siguiente mitad de su trayecto. Clement Stanley, tengo 35 años, yo dejo Chile como el 22 de junio. Llevo como 4 años después que dejo mi país, por la inseguridad, está muy malo ahora, por eso dejo mi país, está viajando para Estados Unidos, está buscando una vida mejor, porque en mi país la cosa está muy malo. Usted puede ver eso que recién mató el presidente del país de nosotros. La inseguridad está súper malo. ¿Cuánto cuestan estos buses? Le cuesta como $30 americanos. Son alto plata. Ayer yo dormí en una fundación Padre Francisco con mi hija y con la mamá. Pero de todo el país que dejo, era Honduras el país que trata a nosotros más bueno. Porque el derecho humano lo tratan súper bien. ¿Y dónde te han tratado mal entonces? ¿En qué país no te trataron bien? Nicaragua. Porque en Nicaragua hay una plata que pagar, no sé por qué lo pagaron. $150 es duro. Porque allá en Nicaragua son puros ladrones, la inmigración. Yo puedo decir eso. Porque las $150 no valen nada. ¿Por qué? ¿Por qué eso? En el camino me robaron todo, mi celular, mi plata, todo en Panamá. Sí. Mientras el inclemente sol o la impredecible lluvia hacen acto de presencia, en el lugar los migrantes están a la espera de que sean las 6:30 de la tarde para poder abordar así un autobús que los llevará a la frontera con Guatemala. El costo del pasaje sobrepasa los 500 lempiras, es decir, cerca de $22 americanos.
Pese al hambre, el frío, los daños ocasionados por el viaje y llevar más de un mes sin poder asearse o descansar adecuadamente, los viajeros dicen encontrar en Honduras un trato más humano que en el resto de territorios. El lugar se encuentra rodeado por pequeños comercios cuyos principales comensales son precisamente los migrantes, y aunque muchos de estos solamente están de paso, hay pequeños hoteles que además cuentan con habitaciones estrictamente para 4 personas. Es un hotel muy pequeño, solo tiene 10 habitaciones. Lo más que recibo diario son 12, 15 personas. Persona. Equivalente a 300 lempiras. Son menos de $15, $12. ¿Una noche o...? Una noche. Diferentes precios, no solo el hotel mío, es que tengo mejor servicio, porque tengo internet, tengo agua, baño privado, agua caliente, todo. La terminal de buses se adorna de miradas cansadas, ropas rasgadas y envases de botellas vacías, pero al mismo tiempo hay espacio para sonrisas optimistas de quienes transitan efímeramente el suelo hondureño en búsqueda del sueño americano. Necoclí, en Colombia, siempre fue un lugar de aguas tranquilas. Sin embargo, con el paso de las horas se agrava la crisis humanitaria por cuenta de los miles de migrantes que permanecen en su espera de continuar el viaje hacia los Estados Unidos. Son familias enteras de haitianos, africanos, venezolanos y cubanos en busca de una vida digna y que son capaces de todo para lograrlo. Provenientes de Chile y de Brasil, no como ilegales, sino como migrantes regulares, entran al país, a este país en la frontera con Ecuador. Cruzan toda Colombia hasta llegar por sus medios en las madrugadas a Necoclí. El alcalde de este municipio declaró, por cierto, esta semana la calamidad pública ante el colapso de los servicios de atención. Las autoridades estiman que hay por lo menos 10.000 personas esperando llegar a Panamá para seguir hasta los Estados Unidos, y ellos aseguran ser víctimas de estafa y tráfico. Y con estas imágenes nosotros vamos a una nueva pausa, ya volvemos. Dream Team fue el primer equipo estadounidense en participar en un torneo internacional. Precisamente los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 reunía por primera vez a las estrellas de la Liga Norteamericana, ya que las nuevas reglas permitieron a atletas profesionales estadounidenses competir en los Juegos Olímpicos por primera vez. El equipo fue convocado para que Estados Unidos volviese a la cima del básquetbol mundial, después del decepcionante tercer lugar en los Juegos de 1988 en Seúl. Por primera vez, jugadores de la NBA pudieron competir por Estados Unidos y el resultado fue una suma de estrellas jamás antes vista. Es simplemente el mejor equipo de básquetbol de todos los tiempos. En él estaban 10 de los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA. Larry Bird, Irving Magic Johnson, Michael Jordan, Charles Barkley, Scottie Pippen, Patrick Ewing, David Robinson, Malone, Mullin, Drexler y Stockton. Estados Unidos ganó los 8 partidos que disputó por un promedio de 44 puntos de ventaja ante rivales que solo aspiraron a llevarse una foto del recuerdo. Canal 12, el canal oficial de los 32º Juegos Olímpicos 2020. Maternos te mecieron con amor al compás de una sencilla, dulce y tierna canción. Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón. Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón. La maestra, quien a escribir te enseñó, y de la dulce abuelita que con reposada voz por el mundo de las hadas de la mano te llevó. Ahí te
nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Esa patria que mañana será el fruto de tu hoy. Ahí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Ahí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Ahí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Ahí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Esta tierra bendecida que se llama El Salvador. El Salvador. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Más de 80 alcaldes en Estados Unidos firmaron una carta enviada al presidente Joe Biden pidiendo el establecimiento de un camino a la ciudadanía para miles de personas indocumentadas protegidas por un alivio temporal, pero sin un futuro claro. Más de 7 millones de inmigrantes trabajan en Estados Unidos, algunos sin documentos y otros lo hacen gracias a permisos adquiridos a través de alivios como el Estatus de Protección Temporal, TPS. Es el caso de Jessica Girón, quien lleva más de 20 años en este país. Este es el único país que conoce. Así se refiere a su hijo Anthony, quien pese a ser ciudadano estadounidense, depende de que a sus padres les mantengan su estatus. Como esta, hay muchas historias más. La organización American Progress estima que el 3,2% de la población en el país es indocumentada. Por razones como esta, 84 alcaldes unieron sus voces en una carta dirigida al presidente estadounidense para además pedirle para ellos el establecimiento de un camino a la ciudadanía, entre los cuales están el de Nueva York, Los Ángeles y Houston. Es vital que el Congreso promulgue protecciones para los Dreamers, quienes tienen TPS y los trabajadores inmigrantes esenciales para asegurar la salud de nuestra nación y sentar las bases para una recuperación económica equitativa para todas las comunidades en todo el país. Los alcaldes también destacan que un camino a la ciudadanía reconoce el sacrificio de los migrantes durante el año pasado, haciendo referencia al pico de la pandemia y a la importancia para la recuperación económica y competitividad global en el largo plazo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y mientras esto ocurre en Estados Unidos, 2 opositores más fueron detenidos en Nicaragua, entre ellos el 7º precandidato de la oposición, a quien acusan del supuesto delito de traición a la patria. El arresto se registró en medio de la denominada jornada de verificación, uno de los principales procesos establecidos previo a las elecciones de noviembre. Noel Vidaurre se convirtió en el 7º precandidato de la oposición arrestado en menos de 2 meses. Lo acusan del supuesto delito de traición a la patria. También fue detenido el comentarista político Jaime Arellano. A ambos les impusieron prisión domiciliaria. La presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad fue una de las primeras en rechazar las medidas. O sea, es lamentable lo que le ha pasado hoy a Noel Vidaurre y a Jaime Arellano. O sea, ninguno de ellos, personas que debieran de estar detenidos y mucho menos acusados. En las últimas horas, el presidente Daniel Ortega señaló a los opositores como agentes de Estados Unidos y denunció también, según sus palabras, que pretenden boicotear las elecciones generales. Los yanquis no respetan. Para ellos, las elecciones valen solamente cuando ganan sus peleles. O sea, lo que ellos ponen como candidatos. Por su parte, el vicepresidente del Poder Electoral respondió a La Voz de América que aún no hay una decisión firme en torno a la participación de observadores internacionales. No se ha decidido. En cualquiera de los casos, los grandes observadores vamos a ser nosotros mismos. Las detenciones y el discurso del presidente nicaragüense tuvieron lugar durante la jornada de verificación, en la cual la ciudadanía certifica su participación en los comicios. Primero que así se dé las votaciones y que no haya ningún problema, pues, para que Nicaragua entero pueda hacer su libertad de votación. Ahora el partido Ciudadanos por la Libertad tiene el reto de elegir quién será su candidato presidencial, mientras que el líder sandinista Daniel Ortega se prepara para su tercera reelección, en medio de una campaña que no da tregua a sus rivales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y el aspirante a la presidencia por el movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense, Luis Fley, informó que se exilió en Estados Unidos debido a la escalada de arrestos arbitrarios contra aspirantes a la presidencia y cerca de 20 líderes de la oposición. El veterano político nicaragüense es uno de los 10 precandidatos que pretendía disputarse la candidatura única mediante el mecanismo del Partido Ciudadanos por la Libertad. Días atrás, desertó de sus aspiraciones presidenciables y ahora ha decidido resguardar su vida en otra nación. Así que tomé la decisión de abandonar mi patria por segunda vez y luchar desde ahora desde el exilio. No quiero ir a la cárcel como están mis colegas candidatos. En Nicaragua hay 6 precandidatos presidenciales detenidos. Miguel Mora fue el único que no tuvo interés de incorporarse a Ciudadanos por la Libertad. Luis Fley, de la Fuerza Democrática Nicaragüense, criticó al Partido Ciudadanos por la Libertad, quien aparentemente ya tiene a sus 2 precandidatos cuando todavía conservan sus aspiraciones George Enrique de Yátama y la doctora María Alonso. Por él nos pidió que presentáramos por escrito la solicitud para participar en un proceso de primarias internamente. Lo hicimos, cumplimos con lo que nos habían pedido y por él cambió de parecer y no le ignoró lo que ellos mismos habían solicitado que se hiciera. Los precandidatos que tenían altos índices de aprobación en las encuestas están detenidos. Los candidatos que participen no son opositores, son colaboracionistas. Del 25 de julio al 2 de agosto, finalmente se conocerán a los candidatos que participarán en los comicios del próximo 7 de noviembre. Willy Narváez, a Acción 10. Por 3 días consecutivos, el suroeste de la capital venezolana vivió recientemente una grave escalada de violencia. Bandas armadas y fuerzas de seguridad estatales se enfrentaron en las calles, obligando a numerosas familias a huir. Más de 22 horas ininterrumpidas de enfrentamiento. Eso fue lo que vivió Carolina Velázquez en su casa en el suroeste de Caracas, en una zona adyacente a la Cota 905, una barriada popular ubicada a solo 2 cuadras de su casa. Ella explica la razón del por qué muchos vecinos se vieron forzados a evacuar el lugar de manera temporal. Habían gente que, bueno, ni arte ni parte, y les cayó una bala por la ineptitud del gobierno. Lamentablemente tuvieron que salir y abandonar todo por el mismo terror. Se vinieron para las misiones que están aquí, cerca del cardiológico, a resguardarse, a resguardar su vida porque tenían niños. Vanessa Mata, otra vecina de la zona consultada, asegura que jamás pensó que viviría en carne propia un conflicto de esa magnitud y lo que significa, a su juicio, tomar la decisión de abandonar su hogar. O sea, dejar tu hogar es dejarlo todo, sobre todo esas personas que viven en pobreza crítica. Mucha gente fue donde familiares, donde tíos, venían aquí y nos decían, mira, o sea, ya no hayamos qué hacer y bueno, porque este es un país sin ley, definitivamente. Este es un país donde las personas no tienen donde quejarse. Las cifras oficiales de lo ocurrido durante el operativo escasean. Y mientras Nicolás Maduro y su gabinete han elogiado la acción de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía por haber controlado la situación, los organismos defensores de derechos humanos no comparten la misma opinión. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. Y más de 4 meses después de iniciado el proceso de inscripción para obtener el estatus de protección temporal, el último parte del Servicio de Migración y Ciudadanía arrojó que apenas 1 de cada 3 venezolanos que califican para TPS habrían aplicado a este beneficio. Por falta de dinero, desinformación o incluso temor. Hay mucho desconocimiento de cómo se aplica el TPS y realmente cuáles son los beneficios que vienen detrás del TPS. La lenta respuesta de los venezolanos al estatus de protección temporal de la administración Biden causa preocupación entre las autoridades diplomáticas de Juan Guaidó en Estados Unidos. Nos costó mucho a todos, un trabajo conjunto de muchísimos años para lograrlo y hoy que tenemos la oportunidad no podemos dejarla pasar. Recuerden que este periodo de registro finaliza el 5 de septiembre y no podemos dejar esta oportunidad. Aunque estimaciones del Servicio de Inmigración y Ciudadanía apuntan que cerca de 323.000 venezolanos cualifican para el amparo migratorio, datos facilitados por esta agencia a La Voz de América revelan que apenas 115.000 de ellos han presentado su solicitud a fecha del 15 de julio. Nos preocupa que hasta el momento hayan sido solo 115.000 venezolanos que hayan aplicado
ya que esto es un beneficio y es una oportunidad única. Cumpliendo una de sus promesas de campaña, a principios de este año, la administración Biden otorgaba el beneficio migratorio que protege de la deportación a los venezolanos llegados a Estados Unidos antes del 8 de marzo de 2021. Pero a falta de 6 semanas, para el 5 de septiembre, fecha límite para solicitar el amparo migratorio, abogados de inmigración advierten de las consecuencias de renunciar a esta oportunidad, incluso para quienes cuenten con otros procesos migratorios. Es preferible tener siempre el amparo del TPS. ¿Por qué? Si el asilo llega a ser denegado, inmediatamente se abre un proceso de deportación, lo cual el TPS detiene. Porque teniendo un TPS activo, a usted no lo pueden deportar de este país. De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, para diciembre de 2020, el número de venezolanos que pidieron asilo en Estados Unidos ascendía a más de 129.000. Sin embargo, según las cifras más recientes de ACNUR, apenas 17.995 solicitantes habrían sido reconocidos hasta la fecha. Daniel Muñoz es uno de los muchos solicitantes que optaron no registrarse para el TPS. Estamos sujetos al gobierno de turno. O sea, un gobierno de turno dice que sí hay que darle TPS, puede cambiar y entonces el gobierno cambia las autoridades y determinan de que hay que cesar ese TPS. Mientras tanto, en Washington, D.C., defensores de los derechos humanos presionan al Congreso de la Nación para la aprobación de la Ley Secure, una legislación que abriría las puertas a la residencia permanente para los beneficiarios del TPS de 12 países, entre ellos Venezuela. Carolina Valladares, Venezuela T60, Voz de América, Washington. Les mostrábamos la situación en Venezuela y también en Nicaragua, porque debido a las crisis políticas que se registran en esas naciones, debido a estas situaciones, están obligando a miles de personas a migrar, a miles de personas a buscar llegar hasta la frontera sur, hasta los Estados Unidos, lugar a donde les hemos mostrado y ustedes también han visto a través de nuestras cámaras cómo miles de centroamericanos buscan llegar al llamado sueño americano. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y nos vemos el próximo domingo. Buenas noches.